Quien se mire en el espejo del agua verá ante todo su propio rostro. Quien va a sí mismo se arriesga a enfrentarse a sí mismo. El espejo no favorece, muestra fielmente todo lo que se ve, esto es, el rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo se encuentra detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro. La palabra persona originalmente se refiere a una máscara teatral que usan los actores para representar los roles que desempeñan. En el modelo de la psique de Carl Jung, la persona se encuentra entre nuestro ego y la sociedad. El ego se refiere a nuestro centro de conciencia, que es responsable de nuestro continuo sentido de identidad a lo largo de nuestra vida, y la persona es la máscara social que nos ponemos. Todos encarnamos diferentes máscaras en diferentes entornos, ya que es nuestra forma de adaptarnos a las demandas de la sociedad, desempeñando un papel importante en la configuración de nuestro rol social y en la forma en que tratamos a otras personas. Pero también tiene sus peligros. La persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, muy apropiadamente una especie de máscara, diseñada por un lado para causar una impresión definida en los demás, y por el otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. El desempeño de la persona es bastante bueno, siempre que uno sepa que no es idéntico a la forma en que aparece. Solo se vuelve peligroso si uno no es consciente de él o se identifica demasiado con él. En este caso, uno debe pasar a la segunda etapa, la de la desintegración, donde la persona de uno se destruye intencional o involuntariamente, creando un estado de caos y desorientación. En casos muy raros, uno puede tener dos o más personalidades que tienen sus propias opiniones y pueden contradecirse. Esto se conoce como trastorno de identidad disociativo, una condición de salud mental que generalmente es el resultado de un trauma. En el proceso de desintegración, uno puede elegir tres enfoques diferentes. Restauración negativa, pretender ser como era antes de la experiencia crucial, para adaptarse al status quo. Ausencia, vivir sin una persona y no poder interactuar con el mundo. Restauración, desarrollar una persona de la que uno es consciente y que no oculta su verdadero yo. Si uno está inconsciente o se identifica demasiado con su persona, la elección óptima es la restauración. La restauración negativa oculta el verdadero yo de uno, y la ausencia de una persona puede no solo ser imposible, sino también indeseable, ya que uno debe adaptarse tanto al mundo externo como al interno. Cuando no queremos revelar la verdad sobre nosotros mismos, actuamos como alguien que no somos. Siempre hay algún elemento de simulación en la persona, ya que es una especie de escaparate en el que nos gusta mostrar nuestras mejores mercancías. La persona comienza a formarse en la niñez debido a la necesidad de ajustarse a los deseos y expectativas de los padres, compañeros y maestros. Los niños aprenden rápidamente que ciertas actitudes y comportamientos son aceptables y pueden ser recompensados con aprobación, mientras que otros son inaceptables y pueden resultar en un castigo. La tendencia es incorporar rasgos aceptables en la persona y mantener ocultos o reprimidos los rasgos inaceptables. Quizás ser asertivo es visto como grosero y socialmente inaceptable, y uno se vuelve pasivo, afectando sus relaciones y su carrera, o puede ser demasiado agradable porque no le gustan los conflictos, pero se aprovechan de ellos. Estos aspectos indeseables eventualmente nos cobran su precio a medida que maduramos, formando nuestra sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad, por quien podemos ser poseídos en cualquier momento, en arrebatos emocionales repentinos. Para Jung,
la negociación con la propia sombra. Es un proceso de por vida como parte de nuestra autoeducación, que nos permite rescatar las buenas cualidades que yacen dormidas en nuestra psique y ser honestos acerca de quiénes somos, además de saber cuánto bien tenemos, podemos hacer y de qué delitos somos capaces de cometer. La sombra, que suele percibirse como negativa, también tiene su lado positivo. Se vuelve hostil solo cuando se ignora o se malinterpreta. El otro peligro de la persona es una identificación excesiva con ella. Esto indica que nuestra individualidad no es más que pura ficción. En casos raros, si el ego es completamente idéntico a la persona, la individualidad está totalmente reprimida, lo que representa la máxima adaptación a la sociedad y la mínima adaptación a la individualidad de uno, inhibiendo el desarrollo psicológico. Jung escribe: cada vocación o profesión tiene su propia personalidad característica. El mundo les impone cierto tipo de comportamiento y los profesionales se esfuerzan por cumplir estas expectativas. Solo que el peligro es que se identifiquen con sus personajes, el profesor con su libro de texto, el tenor con su voz. Entonces el daño está hecho. En adelante vive exclusivamente en el contexto de su propia biografía. Se podría decir, con un poco de exageración, que la persona es aquello que en realidad uno no es, pero que uno mismo y los demás piensan que es. La persona nos impide lo que Jung consideraba la tarea más importante de nuestras vidas, el proceso de individuación, acercarnos al yo, al traer los contenidos inconscientes a la conciencia. Los contenidos del inconsciente se pueden explorar a través de los sueños, la reflexión y la imaginación activa. No es posible lograr la individuación solo con la intención consciente. El yo es la totalidad de la personalidad de uno que trasciende el ego. La meta del yo es la totalidad, y la individuación es su razón de ser. La persona dificulta este proceso. Uno no puede individualizarse mientras esté desempeñando un papel para sí mismo. Las convicciones que uno tiene sobre sí mismo son la forma más sutil de persona y el obstáculo más sutil contra cualquier individuación verdadera. Se puede admitir prácticamente cualquier cosa, pero en algún lugar se conserva la idea de que, sin embargo, uno es tal, y esto es siempre una especie de argumento final que aparentemente cuenta como una ventaja. Sin embargo, funciona como una influencia contra la verdadera individuación. A modo de ejemplo, podemos contrastar el concepto de mala fe del filósofo francés Jean-Paul Sartre con el de persona. Escribe: consideremos a este camarero en el café. Su movimiento es rápido y hacia adelante, un poco demasiado preciso, un poco demasiado rápido. Se inclina hacia adelante con demasiada ansiedad. Su voz, sus ojos expresan un interés un poco demasiado solícito para el pedido del cliente. Finalmente allí regresa, tratando de imitar en su andar la rigidez inflexible de una especie de autómata, mientras lleva su bandeja con la temeridad de un equilibrista, poniéndola en un equilibrio perpetuamente inestable, perpetuamente roto, que perpetuamente restablece con una luz, movimiento del brazo y la mano. Todo su comportamiento nos parece un juego. Está jugando, se está divirtiendo. Pero, ¿a qué está jugando? No necesitamos mirar mucho antes de que podamos explicarlo. Está jugando a ser un camarero en un café. No hay nada que nos sorprenda. Sartre nos dice que el camarero se engaña a sí mismo sobre su realidad humana. La persona o rol social se ha vuelto equivalente a su existencia humana. Su individualidad se objetiviza, siendo equivalente a su trabajo. Si un día pierde interés en su trabajo o es despedido de él, su persona se hace añicos, la etapa de desintegración, y mira hacia el abismo.
encontrándose cara a cara con el vacío de su verdadero yo que aún no ha desarrollado, y esto puede conducir a una crisis existencial. Jung cree, por otro lado, que uno cae en el poder de las imágenes primordiales, y sin un ancla en la realidad, uno puede perder el juicio. Escribe: el objetivo de la individuación es nada menos que despojar al yo de los envoltorios falsos de la persona por un lado, y del poder sugestivo de las imágenes primordiales por el otro. Las imágenes primordiales o arquetipos son formas heredadas colectivamente. Para entender esto mejor, uno debe estar familiarizado con el modelo de la psique de Jung. El yo se divide en conciencia e inconsciente, y además el inconsciente se divide en el inconsciente personal, contenidos que se adquieren individualmente, pero que han sido olvidados o reprimidos, y el inconsciente colectivo, contenidos que se heredan, es decir, arquetipos. Aparte de la persona que venimos discutiendo, mediadora entre el ego y la sociedad, que pertenece a la conciencia, la persona también forma parte del inconsciente colectivo y es a veces denominado arquetipo social o arquetipo de conformidad. Es sólo porque la persona representa un segmento más o menos arbitrario y fortuito de la psique colectiva que podemos cometer el error de considerarla en su totalidad como algo individual. Es, como su nombre lo indica, sólo una máscara de la psique colectiva, una máscara que finge la individualidad, haciendo que los demás y uno mismo crean que uno es individual, mientras que uno simplemente está desempeñando un papel a través del cual habla la psique colectiva. Cuando analizamos la persona, nos quitamos la máscara y descubrimos que lo que parecía individual es en el fondo colectivo. En otras palabras, que la persona es solo una máscara para el inconsciente colectivo. Todos tenemos un nombre, buscamos ganarnos un título, ejercer una función y ser esto o aquello. Todo esto es real, pero en relación con la individualidad esencial de la persona en cuestión, es solo una realidad secundaria. Fundamentalmente, la persona no es más que un compromiso entre el individuo y la sociedad, como lo que un hombre debería parecer ser, lo cual no debe ser devaluado. Sin embargo, el desarrollo de la individualidad nunca puede tener lugar a través de las relaciones personales únicamente, ya que requiere una relación psíquica con el inconsciente colectivo. La individualidad real sigue saliendo a la luz e interfiere con la mente consciente, ya que el inconsciente nos guía hacia la individuación. Y con la exploración del inconsciente, podemos asimilar los arquetipos que influyen en nuestra vida consciente como personalidades autónomas dentro del inconsciente colectivo. Estos cobran vida gracias a las expresiones particulares de las personas y sus culturas en todo el mundo. La gente no tiene ideas, las ideas tienen gente. En esencia, la psique humana es tanto individual como colectiva. Por lo tanto, el equilibrio y la cooperación entre dos lados aparentemente contradictorios es precisamente lo que nos da el equilibrio psíquico.